Buenos días, esta es nuestra exposición final de estadística. Los integrantes de mi grupo son Santiago Espina, Julio Valencia, Juan Felipe Beltrán y mi persona. Bueno, en esta exposición abordaremos los siguientes temas. Primero, la introducción, los conceptos básicos de la estadística, el análisis de la estadística descriptiva y sus herramientas, el análisis de la estadística inferencial, los lenguajes de programación y software estadístico, la explicación de nuestro proyecto, las conclusiones y ya. Entonces empezaremos con la introducción. La estadística es una disciplina que se centra en la recopilación, organización, análisis, interpretación y presentación de datos. Es una herramienta esencial en la toma de decisiones informadas en diversas áreas como la investigación científica, la salud, la economía, el marketing, etc. La estadística permite extraer información significativa de conjuntos de datos, ayudando a comprender patrones, tendencias y relaciones entre las variables. La estadística juega un papel fundamental en la industria, por ejemplo, en la toma de decisiones basada en datos. La estadística permite tomar decisiones respaldadas por la evidencia. Por otro lado, también la estadística proporciona herramientas para analizar y comprender los datos recopilados y poder tomar decisiones estratégicas para utilizarlos en diferentes ámbitos como la producción, la gestión de suministro de la cadena de suministro, el control de la calidad y el desarrollo de productos. Por otro lado, tenemos la mejora de procesos. La estadística permite monitorear y mejorar los procesos industriales. Por medio de análisis estadísticos, podemos identificar problemas, tendencias, variaciones y para que esto nos permita implementar estrategias para mejorar los procesos y la calidad de los productos. Optimización de recursos. La estadística nos permite optimizar el uso de los recursos que por medio del análisis de los datos podamos descubrir si podemos reducir los costos y mejorar la eficacia de la operación de cierta máquina o cierto producto. Investigación y desarrollo de productos. La estadística nos ayuda a hacer estudios de viabilidad y evaluar la aceptación de un producto u otro, u otro proyecto. Identificar riesgos. La estadística nos ayuda a cuantificar los riesgos y poder asumir las diferentes eh, estrategias preventivas para mejorar ciertos aspectos de un proyecto o una empresa. Y por último, el rendimiento del progreso para una mejora continua. Bueno, los objetivos de nuestra exposición es dar a conocer los conceptos básicos de la estadística y sus herramientas, poder dejar claros los temas que abordamos en todo el semestre. Los objetivos específicos, explicar qué es la estadística descriptiva y sus herramientas y explicar qué es la estadística inferencial. Los conceptos básicos de la estadística. Bueno, la estadística es la ciencia de los datos que nos proporciona una cantidad de información como la incertidumbre, que nos permite explorar relaciones, nos permite proporcionar medidas de tendencia central y por otro lado nos permite hacer un análisis exploratorio de los datos por medio de gráficos, tablas, lo que nos permite identificar anomalías en los datos. Bueno, tenemos los tipos de estadística, se encuentra la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva. Bueno, la estadística descriptiva se ocupa de resumir y presentar los datos de manera concisa, utilizando medidas como la media, la moda, la mediana y la desviación estándar. Esta rama proporciona una descripción detallada de los datos, permitiendo explorar y visualizar su distribución. Entre los tipos tenemos distribución de frecuencias, tendencia central y variabilidad. Estadística inferencial. Bueno, la estadística inferencial se enfoca en hacer inferencias y generalizaciones sobre una muestra más amplia eh, a partir de una muestra representativa de la población. Entre los tipos tenemos las pruebas de hipótesis y el análisis de regresión. En las pruebas de hipótesis tenemos la prueba Z. Esta debe tener una distribución normal y en el tamaño de muestra debe ser al menos 30 datos. En la prueba T
los datos deben ser menor a 30 y su distribución debe ser de t de student. Y en la prueba F se comparan las varianzas de dos muestras para poder identificar sus diferencias. Y en el intervalo de confianza, un intervalo de confianza ayuda a estimar los parámetros de una población. Por ejemplo, un intervalo de confianza del 95% significa que el 95 de cada 100 pruebas con muestras realizadas en condiciones idénticas darán como resultado la estimación que se encuentra dentro del intervalo especificado. Em, y el análisis de regresión se realiza para calcular cómo cambiará una variable con relación a otra. Entre estos tenemos el análisis de regresión lineal simple, la lineal múltiple, la nominal, la logística y la ordinal. Métodos de recolección de datos. Bueno, entre estos, los métodos de recolección de datos son tipos de procesos sistemáticos para recopilar información con el fin de encontrar respuestas a los problemas de investigación. Entre estos tenemos primarios y secundarios. En los métodos primarios se recolectan información a través de la experiencia de primera mano. Aportan información específica, auténtica y precisa. Estos se dividen en métodos cuantitativos y cualitativos. Los métodos cualitativos recolectan datos no numéricos, es decir, características que no se pueden medir numéricamente, como las entrevistas, el análisis de contenido, etcétera. Y tenemos también los métodos cuantitativos. Estos son las variables cuantitativas, es decir, en términos que se encuentran en términos numéricos, como las encuestas, los sondeos, los métodos estadísticos, etcétera. Y como métodos secundarios tenemos aquellos que se enfocan en los datos que ya han sido utilizados en el pasado, como el método Desk Research. Bueno, a continuación vamos a hablar del análisis de la estadística descriptiva. Para empezar en ese tramo de la exposición vamos a hablar de los métodos numéricos, los métodos gráficos y cómo tomar decisiones con respecto a ellos. Los métodos numéricos. Los métodos numéricos básicamente tenemos la medida de tendencia central, que son datos que informan de cuál es el centro en torno al cual se ubica un conjunto de datos. Básicamente los tres principales los que no utilizan son los que ven en pantalla, que es la media, la moda y la mediana. La media es básicamente el promedio aritmético del conjunto de datos, o sea que si por ejemplo tenemos un conjunto de datos con 50 datos, sencillamente le sacamos el promedio a esos datos, o sea, sumamos los 50 datos y el resultado lo dividimos entre 50. La moda es el valor de datos que más se repite en el conjunto, o sea, por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos con 50 datos y el dato que más se repite es el número 3, entonces nuestra medida de tendencia central con respecto a la moda va a ser ese número 3. Y la mediana toca ordenar los datos de manera ascendente, o sea, de menor a mayor, y así calcular el dato central contabilizando. Así nos damos cuenta de cuál es la mediana de nuestro grupo de datos. Pero para este caso hay dos excepciones. Básicamente es la mediana para datos pares y para datos impares. Para los datos impares, digamos que la más fácil, como se ve en pantalla, hay un ejemplo muy breve que se organizan los datos de manera ascendente, o sea, de menor a mayor, y se toma el dato central. En este caso, como se ve en el ejemplo, en la diapositiva, al lado izquierdo es el número 3. Y ya para los datos pares, es un poco más complejo, igualmente se organizan los datos de menor a mayor, se toman los dos datos centrales y estos dos datos, en este caso sería el 3 y el 5, esos dos datos se suman y se dividen entre dos y ese resultado nos daría la mediana de nuestro conjunto de datos, que en este caso, con este ejemplo, sería el número 4. También vamos con las medidas de posición, que estas son unos indicadores estadísticos que permiten resumir los datos en uno solo o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño. En estos podemos encontrar los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles dividen el grupo de datos en aproximadamente el 25% de los datos. O sea que, por ejemplo, los cuartiles hacemos la división del 25%. En el primer cuartil, al lado izquierdo, tendríamos el 25% de los datos y al lado derecho un 75% de los datos.
En el segundo cuartil tendríamos tanto al lado izquierdo como al derecho un 50% de los datos. En el tercer cuartil tendríamos al lado izquierdo tendríamos el 75% de los datos y al lado derecho un 25% de los datos. Bueno, y ahora con los deciles, igual que los cuartiles, dividen el grupo de datos en aproximadamente grupos del 10%. Entonces los deciles es el primer decil, tenemos el primer decil, tenemos al lado izquierdo tenemos el 10% de los datos, al lado derecho tenemos un 90% de los datos y así sucesivamente con el segundo decil, que en este caso en el lado izquierdo tendríamos un 20% y en el lado derecho tendríamos un 80%. Así con el tercer decil que tendríamos un 30% al lado izquierdo y un 70% al lado derecho. Ya los percentiles, al igual que el cuartil y el decil, básicamente es coger el grupo de datos y dividirlos en grupos equivalentes a un 1% de la cantidad de los datos totales. O sea que en este caso, en el lado izquierdo tendríamos un 1% de los datos y en el derecho un 99% de los datos. Así sucesivamente, en el segundo percentil tendríamos un 2% de los datos al lado izquierdo, un 98% de los datos al lado derecho, y así sucesivamente. Hablar de las medidas de dispersión, ¿qué son estas? Pues tratan de hallar información a través de algunos cálculos de diferentes fórmulas complejas, entre comillas, que arrojan un valor numérico que nos ofrece información sobre el grado de variabilidad de una variable. Entonces tenemos el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. ¿Qué es el rango? El rango es básicamente un valor numérico que indica una diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos que nosotros estemos estudiando. Y la varianza que básicamente es una representación de la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media, con respecto a la media de sus datos. La desviación típica que es, pues, esta desviación típica básicamente nos ofrece información de dispersión de los datos con respecto a la media. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente nos muestra información de los datos y de su dispersión. El coeficiente de variación, por último, se obtiene al dividir la desviación típica con el valor absoluto de la media del conjunto de los datos que estamos estudiando. Al obtener este valor se debe expresar con un porcentaje, o sea, con un por ciento, para así sumar, tener una mayor comprensión de este mismo. Bueno, métodos gráficos. ¿Qué es un método gráfico? Pues básicamente un gráfico que se realiza para eh, facilitar la comprensión de un conjunto de datos estudiados, o sea, para que entender el comportamiento de los datos sea mucho más fácil. Entre ellos tenemos el histograma. ¿Qué es el histograma? Pues básicamente es un gráfico que permite mostrar cómo se distribuyen los datos de una muestra estadística de una población. En el histograma básicamente se calcula con respecto a una variable numérica. Se suelen usar barras pues para representarlo y es en un plano cartesiano de coordenadas XY. En el eje Y, este corresponde a la frecuencia de los datos con la que se repiten los datos y el eje X observamos la variable que estamos estudiando. Tenemos un diagrama de cajas y bigotes que es un gráfico que se representa con una variable cuantitativa o cualitativa a través de los cuartiles. Este básicamente también es una herramienta útil para representar un conjunto de datos discretos o continuos. Si hay una variable cualitativa, esta debe estar ligada a un índice numérico mayor a cero para que éste pueda aparecer en el gráfico. Tenemos también los diagramas de dispersión, que son un tipo de diagrama estadístico en el que se representa gráficamente un conjunto de datos o de dos variables, de dos ejes o de dos coordenadas cartesianas. Básicamente ese sirve para analizar la relación entre dos variables estadísticas, entre sus usos podemos también que tenemos la facilidad de asociar variables o asociar datos y confirmar relaciones entre dos conjuntos de datos asociados. Y ya por último, cómo tomar decisiones con respecto a estos métodos. Tenemos que, pues, básicamente la estadística descriptiva nos permite ver el comportamiento que tienen algunas variables, ¿no? Y por eso se analizan de esta forma. Por eso podemos tomar decisiones. Digamos, por ejemplo, en el caso del marketing o de una microempresa o una empresa vendedora, no sé, de artículos de gorras, por ejemplo, se puede hacer un estudio para identificar qué gorras o qué accesorios están en auge. Y así ellos tomar la decisión de qué accesorios comprar para aumentar sus ganancias y sus ventas, sus ingresos, lógicamente. Y también ya en el lado de la producción
de las plantas de producción, estos métodos nos sirven para identificar cuellos de botellas. Y al estar los cuellos de botellas identificados, también podemos darles una posible solución a este y así hacer que nuestra empresa aumente su productividad y sus productos terminados y así también aumentar las ganancias y los ingresos de la empresa. Bueno, respecto al análisis de la estadística inferencial, pues vamos a hablar de tres tipos de análisis, que son el análisis de correlación, el análisis de diferencia y el análisis de predicción. ¿Qué es el análisis de correlación? Bueno, el análisis de correlación es una técnica estadística que permite determinar qué relación tienen dos o más variables. De igual manera, también permite determinar la fuerza de esta correlación y la dirección de esta correlación. ¿A qué nos referimos con fuerza y con dirección? Bien, con fuerza nos referimos a la intensidad que tiene esta correlación y esta intensidad se determina con el coeficiente de correlación. Este coeficiente va de 0 a 1 y de 0 a -1. De 0 a 1 significa que tiene una correlación directamente proporcional o una correlación positiva. De 0 a -1 significa que tiene una correlación inversamente proporcional o una correlación negativa. Y a esto de correlación positiva y negativa es a lo que se le denomina dirección de la correlación. Y bien, ¿cómo funciona el coeficiente de correlación? Pues, funciona por intervalos en donde de 0 a 0,5 la correlación es débil, de 0,5 a 0,7 la correlación es moderada, de 0,7 a 1 es una correlación perfecta, digo, una correlación fuerte, y cuando ya el valor del coeficiente de correlación es 1 es cuando se dice que se tiene una correlación perfecta, pero pues eso suele ser en casos pues, utópicos porque es muy complicado conseguir una correlación perfecta. ¿Y de qué manera aporta el análisis de correlación a la industria? Bien, el análisis de correlación puede aportar de las siguientes maneras. Primero, pues identificando las relaciones, que es pues, la función principal del análisis de correlación. Gracias al análisis de correlación, pues se puede identificar la relación que tienen dos variables o más, y de esta manera, pues tomar las decisiones acorde a la información que se obtuvo. También para predicción y modelado. ¿Por qué? Porque pues después de determinar la relación que tienen dos variables, se puede pasar a predecir de qué manera el afectar a una de estas variables va a hacer que la otra cambie y viceversa. Entonces esto permite predecir situaciones a futuro. Para validar hipótesis también sirve, ya que el análisis de correlación permite ya sea afirmar o refutar hipótesis que se hayan hecho en el inicio. Y también, algo un poco más puntual, el tema de la optimización de los recursos. En cadenas de producción, el análisis de correlación es muy útil porque permite ver qué variables son las que afectan en mayor o en menor manera a la producción de la empresa y de esta manera permite ver en qué sectores de la empresa se pueden hacer más esfuerzos para maximizar las ventas y las ganancias de la empresa. Ahora, el análisis de diferencia. El análisis de diferencia es un análisis que permite ver o determinar si hay una diferencia significativa entre las variables y pues, de esta manera evaluar si esta diferencia es aleatoria o si es una diferencia estadísticamente significativa. Acorde a las características de la muestra, existen distintas pruebas de diferencia. Estas pruebas se dividen en dos grupos, las pruebas para cuando la muestra tiene una distribución normal y las pruebas para cuando la muestra tiene una distribución no normal. Las pruebas para distribución normal son la prueba de test-student, que es una prueba que se aplica cuando solo hay dos grupos de estudio, y la prueba de ANOVA, que es la prueba que se aplica para cuando los grupos de estudio son mayores a 2. De igual manera, para la distribución no normal, las pruebas que se aplican son la Udeman-Whitney, que es la prueba que se utiliza para cuando se tienen dos grupos, y la prueba de Kruskal-Wallis, que es la prueba que se aplica para cuando se tienen más de dos grupos con esta distribución. ¿Cómo podemos ver los aportes del análisis de diferencia en la industria? Pues algunas maneras de verlos son las siguientes. La primera es en comparación de tratamientos e intervenciones. Esto se ve mucho en el campo de la medicina. El análisis de diferencia permite que distintos tratamientos o distintas intervenciones o métodos de este campo puedan ser comparados y se puedan encontrar las distintas diferencias que hay entre sí y de esta manera pues determinar cuál de los métodos que se implementó es el mejor para pues,
seleccionarlo y seguirlo usando en el futuro. También para el control y la calidad de los procesos. Aquí ayuda de manera en la que permite analizar y buscar las diferencias significativas que puedan tener lotes de producción distintos de la misma empresa. De esta manera, evaluar qué lote tiene una mejor calidad o un mejor rendimiento y de esta manera pues corregir los posibles errores que tenga el otro lote para que alcance también estos niveles. Y finalmente con la investigación de mercado y el análisis de los consumidores. El análisis de diferencia en este aspecto permite determinar eh, las diferencias significativas que hay en el comportamiento y en las preferencias de los clientes. Y teniendo pues ya el análisis hecho en este campo, se pueden hacer unas estrategias de marketing que sean más efectivas y que lleguen de una mejor manera al consumidor. Y el análisis de predicción. El análisis de predicción es un análisis que consiste en estudiar los datos históricos y los datos actuales que se tienen para de esta manera realizar predicciones al futuro. Utiliza una técnica de mezclas tanto matemáticas y estadísticas como de machine learning avanzado para analizar los datos y determinar y extrapolar las tendencias ocultas. Eh, el análisis de predicción se puede ver mucho en el sector financiero y en sectores empresariales, ya que el análisis permite pues analizar las variables, como se dijo anteriormente, tomar la información que ya se tiene, información que pues se ha venido recopilando con el tiempo y determinar si se mantiene igual, qué se va a obtener y de igual manera qué se va a obtener si se realizan cambios en alguna de las variables de los datos que ya se tienen. Bueno, algunos de los métodos de predicción que se utilizan son la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple. Las series de tiempo, aquí en series de tiempo es donde entra el método de Arima. Los modelos de regresión no lineal, las redes neuronales y los métodos de clasificación. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de los lenguajes de programación y de los software estadísticos pues que se pueden utilizar. El primero es R. R es un lenguaje de programación y a la vez un entorno de software que es ampliamente utilizado para realizar análisis estadísticos y minería de datos porque es un lenguaje que es bastante sencillo de usar y permite realizar los análisis de una manera bastante clara. Esto gracias a que cuenta con una gran variedad de bibliotecas que permiten realizar estos análisis. El siguiente es Python. Python, al igual que R, es un lenguaje de programación, pero es bastante más versátil y popular, debido a que Python no se enfoca únicamente en la estadística. Python se enfoca en muchos campos distintos y esto permite que pues, se pueda utilizar muchas cosas. De igual manera, permite realizar análisis estadísticos de manera clara, ya que permite verlos de forma numérica y de forma gráfica. Está SAS, que es un software estadístico que se utiliza en la industria y en la academia para realizar análisis y minería de datos. Eh, de igual manera que los anteriores, permite ver los análisis de una manera sencilla y clara y también de manera numérica y de manera gráfica. Está SPSS, que es un software estadístico que se utiliza principalmente en los ámbitos de las ciencias sociales y de la salud. Este es similar al SAS, eh, y también permite ver los datos de una manera bastante sencilla. Es bastante claro la manera en la que se pueden ver los análisis tanto numéricamente como gráficamente. Y finalmente tenemos Excel. Excel no es un software diseñado específicamente para realizar análisis estadísticos, pero es muy utilizado debido a su amplia disponibilidad y a su facilidad de uso. Esto lo hace una herramienta bastante atractiva para personas que estén iniciando a realizar análisis de datos. Bueno, causas del mal rendimiento en los estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio. Bueno, entonces la introducción. Este proyecto básicamente se basa en observar o en analizar las posibles causas que pueden haber en un mal rendimiento en un ámbito estudiantil, ¿sí? Ya que la educación es bastante importante pues para las personas y para el país en general, ¿no? Entonces, ¿qué permite ver las notas o el promedio acumulado? En este caso, que es la variable que más se va a analizar con las demás variables. Eh, ¿Qué pasa con el promedio acumulado? Si bien es cierto que la nota no define al 100% el grado de educación de una persona, sí define qué tanto dominan los temas que está viendo durante la carrera, ¿no? Y es importante que las personas salgan pues bien preparadas de sus carreras. Entonces, en este estudio se abarca pues los posibles, pues se, se plantean unos posibles causas para el mal rendimiento en la universidad,
y pues se va a analizar qué tan, qué tan relacionadas están estas variables con el promedio acumulado en bueno, en las diferentes carreras de la Universidad de Santo Tomás. Entonces, los objetivos, el principal, analizar las posibles causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de Santo Tomás en Villavicencio y proponer soluciones efectivas para mejorar su calidad educativa. Específicos, identificar variables cuantitativas y cualitativas que pueden estar relacionadas con el bajo rendimiento académico en los estudiantes, correlacionar estas variables con la variable promedio acumulado del estudiante para tener su posible impacto en el rendimiento académico, evaluar el efecto de la variable de llegadas tarde en la nota del estudiante, determinar si esta influye en el bajo rendimiento académico, realizar pruebas de diferencia para determinar si hay alguna diferencia es significativa entre las variables de interés y realizar pruebas de predicción para determinar cómo se comportan las variables de interés. Entonces, la metodología a seguir fue la siguiente. Primero se hace una recolección de datos, que es lo más importante, y esto se hizo por medio de una encuesta por Google Forms. Sí, ahí está el link y se recolectaron 102 datos en total. Y aquí están las variables y el tipo de variables que bueno, que se plantean analizar durante este estudio, que está promedio acumulado, frecuencia de llegadas tardes a la semana, medio de transporte, tiempo de trayecto de la casa a la universidad, carrera, semestre, sexo, cantidad de materias reprobadas, con quién vive, el con quién vive es si vive solo o no, y número de hermanos. Ya, ya. Entonces, aquí está lo del análisis de datos, que con las 10 variables se realizó lo siguiente: análisis descriptivo y un análisis inferencial. Y pues bueno, tenemos también las pruebas de normalidad, que van a inferencial, pruebas de correlación, pruebas de diferencia y pruebas de predicción. Básicamente en el descriptivo se usaron interpretaciones mediante gráficos para ver cómo se comportaban pues sí, los datos que se habían recolectado, las variables pues que más se tienen en cuenta. En el análisis inferencial pues se usaron las pruebas de normalidad, correlación, pruebas de diferencia y de predicción para determinar y pues para poder analizar posibles soluciones respecto al promedio acumulado, ¿no? Entonces, está el análisis descriptivo, que en el análisis descriptivo pues bueno, se hicieron un diagrama de torta para la distribución por género. Entonces se puede ver que fueron más hombres que mujeres los que respondieron a la encuesta. También tenemos un diagrama de barras eh, que se compara en el género masculino y el femenino, qué medios de transporte usaron más cada tipo de género, ¿no? Ya sea el masculino y el femenino. En este caso se puede ver que el medio más usado es el carro en los dos grupos. El medio de transporte más usado es el carro. Y pues en el caso femenino el menos usado es la bicicleta, en el caso masculino, bueno, pues también es la bicicleta, solo que en el masculino se tiende a usar más la bicicleta que en el femenino. Y pues acá está un gráfico de dispersión, que aquí se puede ver qué tan dispersos están los datos con respecto al tiempo de la casa a la universidad, para saber que sí. Y se puede ver que realmente los datos no están dispersos en el plano de manera uniforme, donde pues se mira un sesgo y la información donde se acumula mayoritariamente de 10 a 30 minutos del tiempo de la casa a la universidad, y los demás son datos atípicos ya que no son muy comunes. Entonces, por lo general la gente se demora entre 10 y 30 minutos en llegar de la casa a la universidad, y, y su relación con el promedio pues es que, bueno, se puede ver que la gente que más respondió en estos casos fueron de 10 a 30 minutos de tiempo. Ya. Y también está el histograma de promedio acumulado, que aquí se puede ver si el promedio acumulado tiene una distribución normal o qué tan bien están distribuidos los datos. Y aquí se puede ver que tan bien distribuidos tienden a ser la campana de Gauss. Bueno, de Gauss. Y bueno, tenemos el análisis inferencial, que en el análisis inferencial ya pues se empezaron a sacar bueno, se empezaron a sacar pues ya datos de normalidad con los datos que ya se tenían de la información recolectada en la encuesta. Entonces, en la prueba de normalidad, ¿qué se hizo? Bueno, se hizo pues la prueba de normalidad para todas las variables y se determinó que la única variable que tenía una normalidad era promedio acumulado. Como se puede ver también en la gráfica, tiende a tener una distribución normal, ¿no?
Y acá se puede comprobar de manera numérica y estadística que el promedio acumulado tiene una distribución normal, ya que su p-valor está por encima de 0,5. Las demás tienden a tener un valor muy por debajo de 0,05, entonces no son normales. Entonces tenemos también la prueba de correlación, que básicamente la prueba de correlación, como se puede ver aquí están las tablas, se analizaron dos resultados en esta prueba, el coeficiente de correlación y el p-valor. ¿Para qué el p-valor? El p-valor me sirve o no sirve para determinar si esta variable tiene correlación con otra. En este caso, ¿qué variable se está intentando correlacionar? En este caso es promedio acumulado, ya que realmente la que nos interesa es promedio acumulado para ver qué variables son las que la afectan. Entonces, en primera instancia tenemos las pruebas de correlación, ¿no? Para ver qué variables sí están correlacionadas, ya sea de manera negativa o positiva. Entonces, para hacer eso necesitamos el p-valor. Y pues se puede ver que para que la variable tenga correlación, el p-valor tiene que estar por debajo de 0,05. Y para que no haya correlación, tiene que estar por encima. Y acá se puede ver como, aquí está especificado también, pues no todas las variables tienen correlación, ¿no? Solo 5 variables de las 10, ¿no? Con esas variables que tienen correlación se van a trabajar los estudios de este caso, ¿no? Además que aquí también tenemos el coeficiente de correlación que determina el nivel de correlación que hay entre la variable de promedio acumulado y las que sí tienen correlación, ¿no? En este caso, pues el mayor, o sea, el coeficiente mayor de correlación, en este caso todos son negativos ya que, bueno, excepto el semestre, pero pues una variable cualitativa, entonces no se tiene mucho en cuenta en este caso, sobre todo en este caso, pero no se puede ver que el mayor coeficiente de correlación es cantidad de materias reprobadas y las llegadas tarde. Esos son los dos más importantes y afectan de manera negativa, o sea, que cuando llegadas tarde aumenta y cantidad de materias reprobadas aumentas, el promedio acumulado tiende a bajar. Entonces ya se pueden ir sacando algunas conclusiones. Pero bueno, sigamos. Entonces acá tenemos los gráficos de dispersión para cada variable y también tenemos los gráficos, bueno, sí, de normalidad para cada variable en este caso, donde se puede ver que realmente no es como que los datos estén muy distribuidos de buena manera en la mayoría de los casos, ¿no? Y acá tenemos la matriz de correlación, donde se puede ver pues la correlación con todas las variables, ¿sí? Y como dije, la mayor correlación es cantidad de materias reprobadas con menos 0,57. Pues ya, y pues tiene sentido que sea así porque claro, entre más materias reprueba un estudiante, pues claramente le va a influir más en el promedio. Aparte que si una persona reprueba muchas materias, es porque tampoco le va bien académicamente, ¿no? Entonces, luego tenemos en el análisis diferencial tenemos la prueba de diferencia para determinar si había diferencia entre grupos para ver si cambia el promedio o no, ¿sí? Entonces tenemos la prueba de diferencia. En este caso, pues si bien es cierto que en el sexo no hay correlación con el promedio, pues se determinó pues hacer la prueba de diferencia a ver si existía algún tipo de diferencia en este caso, ¿no? Sí, entre promedio acumulado y el sexo. Está el box plot o el diagrama de cajas y bigotes y pues acá se puede determinar que no hay diferencia. Y como ya se ha hecho, como no tiene correlación, tampoco hay diferencia entre los grupos. Entonces, definitivamente no importa si es hombre o mujer, realmente eso no va a afectar en nada al promedio, ¿sí? Y acá se puede ver claramente, tiene un p-valor por encima de 0,05, entonces no hay diferencia. Entonces, sigamos, también también se hizo una prueba de diferencia para el análisis de diferencia entre promedio acumulado y medio de transporte, ¿sí? Entonces, aquí está el p-value general, ¿sí? Aquí está el p-value general y pues bueno, eh, el p-value en este caso general muestra que sí hay diferencia porque está por debajo de 0,05. Entonces, bueno, acá tenemos el box plot de todos y pues bueno, acá está la tabla que era, no, solo esta tabla. Aquí está la tabla que nos muestra las diferencias y pues como ya miramos que el valor es por debajo de 0,0, bueno, de 0,05, entonces sí hay diferencia entre los grupos. Y ahí cuáles son los que más marcan la diferencia son
la relación entre caminando y carro, el grupo de caminando y carro con moto, o sea que esos dos sí muestran una diferencia en sus notas, pero los demás tienen notas básicamente iguales en su promedio, ¿sí? Lo que cambia es la gente que se va caminando y la que se va en carro, si hay diferencia, y pues en este caso vamos a ver caminando, tiene un promedio por debajo que los que se van en carro, y los de carro y moto, pues bueno, los de moto también tienen bueno, un promedio acumulado menor, ¿sí? El promedio acumulado es menor en la moto que los del carro. Entonces, pues, los tanto caminando con carro y moto con carro, pues muestran una diferencia estadísticamente significativa. Y pues, bueno, se podría decir que la gente que va caminando en moto, pues pueden haber otras diversas causas que cause que tengan un promedio acumulado menor, pero pues eso es lo que está arrojando el estudio, ¿no? Luego tenemos otra puede diferencia que hizo entre el promedio acumulado y la carrera. En este caso el p-value es de 0,06. Eso quiere decir que no hay diferencia entre las carreras. O sea, que bueno, de manera general no hay diferencia en el promedio acumulado, estadísticamente hablando, ¿no? Entre una carrera y la otra, ¿no? Pero, pues si nos vamos a algo más específico, podemos darnos cuenta que a pesar de que la mayoría dice que no hay diferencia, tenemos que el derecho e ingeniería mecánica sí hay diferencia, y bueno, esa es la única diferencia que hay, las demás no hay diferencia. Entonces vamos acá y derecho con ingeniería mecánica se puede ver que ingeniería mecánica efectivamente tiene un promedio acumulado menor que derecho, y pues estadísticamente hablando pues sí hay una diferencia. Entonces simplemente o sea, en este caso se dice simplemente que obviamente pues que derecho tiende a tener un promedio acumulado mayor que los de ingeniería mecánica, y pues claro, ingeniería mecánica pues se entiende que afecte en el promedio, ya que pues esa carrera puede que tenga una dificultad más elevada que derecho, ¿no? O que hay una mayor cantidad de materias reprobadas. Entonces esto puede ser una de las causas por las cuales entre derecho e ingeniería mecánica hay diferencias en los promedios. Entonces también se podría entrar a evaluar qué está pasando con ingeniería mecánica, pues para tratar de que no haya diferencia entre ninguna de las carreras con los promedios, ¿no? Luego tenemos las pruebas de predicción, que las pruebas de predicción básicamente en el estudio lo que se llegó a determinar con esas pruebas es, pues primero que todo, se cogieron las dos variables que más correlación tenían con el promedio acumulado, en este caso son llegadas tarde y cantidad de materias reprobadas, ¿sí? Y pues los dos tienen un coeficiente de correlación negativo, eso quiere decir que influyen negativamente a promedio acumulado, o sea, que mientras una suba, la otra va a tender a bajar, o sea, entre menos llegadas tarde y entre menos cantidad de materias reprobadas, pues mayor va a ser el promedio acumulado, ¿no? En este caso, pues tenemos la ecuación del plano, que es y igual a menos 0,034 por la variable llegadas tarde menos 0,126 por cantidad de materias reprobadas más 4,251. Primeramente, en la ecuación del plano ya se puede ver que el que más influye en el promedio acumulado son la cantidad de materias reprobadas, porque llegadas tarde solo, pues por cada unidad que cambie llegadas tarde simplemente va a subir o disminuir en 0,034, ¿no? En cambio, en cantidad de materias reprobadas va a subir o disminuir en 0,126, bastante más. Y pues en la recta corta en 4,2, 4,251. Y pues se puede ver que si una persona no tiene cero llegadas tarde y cero cantidad de materias reprobadas en lo que lleva de la carrera, pues la predicción es que tenga un 4,2 de nota, bueno, de un promedio acumulado, ¿no? Y pues acá está el gráfico de dispersión tridimensional, donde se puede ver qué tan dispersos están los datos y cómo se comporta la gráfica. En este caso, como se puede observar, si yo tengo una gran cantidad de llegadas tarde y una gran cantidad de materias reprobadas, el gráfico tiende a hacer bueno, tiende a dar un valor pues menor que cuando estos dos variables disminuyen, ¿no? Que por ejemplo acá, cuando los dos son ceros, se puede ver que ahí está en un pico, ¿no? Respecto a este plano que se puede observar.
Y también tenemos, pues, se hicieron unas tabulaciones para ver posibles predicciones, para ver cómo se comportaba la ecuación y pues poderlo ver de manera más ejemplificada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos primeramente 0 y 0, como ya he hecho 4,251, que es el promedio base para alguien que no ha llegado ni tarde, ni tampoco ha reprobado materias, ¿no? Y también tenemos, digamos, que el promedio que las llegadas tardes es 3 y las materias reprobadas es 5. Mi promedio acumulado va a ser 3,5. Pero ¿qué pasa si, no sé, por ejemplo en este 4 y 9, aumentándole la cantidad de materias reprobadas, pues ya baja a 2, bueno, baja a 3 aproximándolo, ¿no? Y pues básicamente es el comportamiento de la, sí, de las predicciones y pues este sería el final del proyecto. Y pues, ¿cuáles son las conclusiones? Pues básicamente se concluye que en el proyecto las variables, o sea, las causas que más importan a la hora de determinar el promedio acumulado de un estudiante son, puede ser llegadas tarde, puede influir estadísticamente hablando si está influyendo en el promedio acumulado, y la cantidad de materias reprobadas también está influyendo estadísticamente en el promedio acumulado, lo cual la cantidad de materias reprobadas se esperaba que se influyeran en el promedio acumulado. Lo que sí no se esperaba era que llegadas tarde influyeran en el promedio acumulado, ¿no? Entonces, ¿por qué solo se tienen en cuenta estas dos variables? Porque las demás, inclusive llegadas tarde, también tienen un coeficiente de correlación bajo, ¿sí? Y la única que tiene un coeficiente de correlación, pues, moderado es cantidad de materias reprobadas. Aún así, llegadas tarde es la mayor, es el que mayor tiene coeficiente de correlación dentro de los que están en un nivel de correlación bajo. ¿Sí? Entonces, por eso se determinan estas dos variables como las más importantes, y pues las llegadas tarde puede determinar en el promedio de una persona, ya sea porque la persona no tiene no le tiene tanta entrega a la carrera o por diversas otras razones, y pues cantidad de materias reprobadas, pues sí tiene sentido de que, bueno, de que influya negativamente en el promedio, ¿no? Entonces, ¿qué se sugiere? Bueno, que primeramente que si un estudiante quiere pues aumentar su promedio acumulado, primero obviamente pues no pierda materia, ¿sí? O sea, intente perder la menor cantidad de materias reprobadas, ya que según la ecuación siguiente, pues bueno, va a hacer que su promedio acumulado aumente, ¿no? Y también se recomienda llegar temprano, ¿no? Ya que esto de alguna manera influye positivamente a su promedio. Si usted no son tiempos, sino llegas tarde. Bueno, la frecuencia llegas tarde durante la semana. Entonces, que no llegue tan frecuentemente tarde a la semana, pues a la universidad, sí, ya que esto pues le puede ayudar a su promedio, ya sea porque pierda menos tiempo durante las clases o pues esté más centrado en la carrera, pero las soluciones que se recomiendan a tener en cuenta para aumentar su promedio acumulado es, primero, no llegue tan tarde, no pierda tantas materias, y si usted estudia ingeniería mecánica, pues estadísticamente hablando tiene más probabilidades de que le vaya un poco peor que a los demás, o sea, la media del promedio acumulado de ingeniería mecánica va a tender a ser un poco menor, ¿no? Ya que pues como se pudo ver en el análisis de diferencia, si hay diferencia entre mecánica y al menos derecho, ¿no? Entre al menos entre esas dos, ¿no? Pero pues se puede esperar que derecho tenga un promedio acumulado mayor que mecánica al menos. Y pues bueno, muchísimas gracias. Eso era todo el proyecto. Y de la parte de las conclusiones, pues se tienen las siguientes conclusiones, que es la estadística es una disciplina fundamental que nos permite analizar y comprender los datos, extraer conclusiones basadas en evidencia y tomar decisiones informadas, como lo que se acaba de hacer. Todo tiene que ser bastante justificado y no tener hipótesis, pero comprobar esas hipótesis. También tenemos los datos y su análisis nos garantiza una comprensión más profunda de los fenómenos y nos ayudan a tomar decisiones fundamentales. Eh, lo cual es bastante importante, ya que a veces uno se espera que algo sea más relevante que otra cosa, pero realmente no es así. O sea, a veces uno descarta posibles opciones que estadísticamente hablando van a ser más viables que otras, pero pues todo se puede hacer mediante el análisis estadístico, ¿no?
Y también tenemos que la estadística nos permite resumir y organizar grandes cantidades de información en medidas descriptivas como promedios, medidas y desviación estándar, lo que facilita la interpretación y la comunicación de los resultados. Y pues se puede decir que la manera más fácil la manera más fácil de interpretar los resultados es de manera gráfica y pues la manera numérica es más formal, ¿sí? Sería más para informes, pero de manera gráfica es bastante buena la estadística descriptiva, ya que de manera fácil y simple permite ver cómo se comportan los datos, ¿no? También tenemos que al aplicar correctamente los métodos estadísticos podemos obtener información valiosa y confiable que impulsa el avance de el avance en diversos campos y mejora nuestra comprensión del mundo que nos rodea y una aplicación bastante obvia la inteligencia artificial, ya que usa bastante pues una cantidad bastante grande de datos y todo eso los analiza por medio de promedios y por medio de estadística, ¿no? Ya que también los algoritmos, por ejemplo, de Google o de Facebook funcionan por medio de probabilidades y también en el marketing, qué tan probable es que una persona consuma tal contenido y esas cosas, pero todo se basa en la estadística y detrás de sus estudios hay análisis descriptivos, de proyección, ¿sí? Como lo que se acaba de ver acá, la predicción. Sí, y pues para hacer una prueba de predicción, primero toca hacer una prueba de correlación y antes de hacer la de correlación toca hacer una prueba de normalidad. Para determinar qué tipo de pruebas necesito yo realizar, pues cada variable, ya sea normal o no normal, comporta de manera diferente, ¿no? Y pues listo, profesor, eso sería todo. Muchísimas gracias.